Recibimos a los señores presidentes de la República Argentina y del Gobierno de España. Damos así comienzo a la conferencia de prensa conjunta que brindarán el señor presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández, y el señor presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Escucharemos en primer lugar las palabras del señor presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras son para dar la bienvenida a mi querido amigo, el presidente del Reino de España, don Pedro Sánchez. Decir que es un poco continuidad de algo que se inició antes de que inclusive yo asuma la presidencia, cuando tuve oportunidad de visitarlo y transmitirles mis inquietudes. Y allí pude descubrir algo que ya dije cuando nos reunimos con los empresarios, que me encontré con alguien con quien compartimos una mirada muy parecida, muy semejante sobre los problemas que tiene el mundo, sobre los desafíos que debemos enfrentar como humanidad y también el compromiso de trabajar juntos. Yo quiero hacer pública mi gratitud a Pedro en particular y al Gobierno de España por la forma en que nos acompañó en todo este tiempo en la solución de los problemas que heredamos, desde la deuda con los acreedores privados hasta la deuda con el Fondo Monetario. Siempre España estuvo de nuestro lado, siempre estuvo ayudándonos y también agradecer la mirada que me ofreció cuando lo necesité sobre cómo enfrentar el problema del COVID, que es un verdadero desafío en los tiempos que vivimos. Así que para no hacerlo más extenso, Pedro, gracias por venir, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Fernández. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta comparecencia. Agradecer también la presencia de miembros del Gobierno argentino, también del Gobierno de España, que nos acompañan. También agradecer la presencia de empresarios y empresarias, tanto argentinos como españoles, con los cuales hemos tenido la ocasión de poder compartir algunas reflexiones sobre nuestra cooperación bilateral, ¿no? Y ahí es donde yo quisiera centrar esta breve primera intervención, diciendo que a lo largo de estos meses largos de pandemia han sido, me parece, presidente, 4 las ocasiones en que hemos tenido ocasión de tener reuniones presenciales, una antes, efectivamente, de ser presidente, digamos, de la Argentina, como presidente electo, que viniste a visitarnos, creo recordar que en el mes de febrero, antes de la pandemia, y posteriormente en otras muchas ocasiones que nos hemos visto en Madrid y ahora aquí, afortunadamente, en Buenos Aires, ¿no? Siempre es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer con el presidente Fernández. Creo que la sola presencia nuestra aquí en Buenos Aires y también la presencia del presidente Fernández y de su gobierno en España, si demuestra algo, es el respaldo mutuo que nos damos ambos gobiernos en muchísimos ámbitos. Antes ha referido el presidente Fernández pues todo lo que hemos hecho de trabajo conjunto, tanto en el Club de París como en el Fondo Monetario Internacional, pero yo quisiera también subrayar este encuentro empresarial que, si algo certifica, es la apuesta de España, la apuesta de las empresas españolas por la Argentina, por el empleo, por el desarrollo de este país con el que nos sentimos hermanos. Evidentemente tenemos muchos instrumentos que poner en marcha. Hace escasos un mes y medio pues aprobamos un plan de internacionalización de la economía española, donde a través del ICEX, en colaboración también con el ICEX argentino, como otros muchos instrumentos, pues lo que vamos a hacer es reforzar esa inversión española en la Argentina, en particular para las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, también creo que es muy importante subrayar cómo tanto España como la Argentina pues intentamos reforzar los vínculos entre la América Latina y la Unión Europea, que son fundamentales para el presente y para el futuro, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la recuperación, con la transición ecológica, con la reindustrialización, con la creación de oportunidades. Y finalmente también cómo estamos estrechando la colaboración multilateral en un aspecto fundamental para nuestra ciudadanía, para su seguridad, para su tranquilidad, como es la vacuna. Desde el punto de vista multilateral, Argentina y España estamos defendiendo la liberalización de las vacunas, el que sean consideradas un bien público global y que en consecuencia se agilicen la distribución de las mismas, se aumenten las capacidades de producción
al conjunto de la humanidad para poder vacunar lo más rápido posible a todas nuestras sociedades y con ello pues superar definitivamente esta calamidad que representa el COVID-19. Y en ese sentido, a mí me gustaría trasladar tanto a la opinión pública argentina como a la opinión pública española la extraordinaria sincronización de propuestas, de visión, de respuestas, de soluciones a esta triple crisis que representa el COVID-19, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y sirva nuestra presencia hoy aquí en Buenos Aires, como también la del presidente Fernández, las ocasiones que hemos tenido también el gusto de poder recibirle en Madrid, como testimonio de nuestra hermandad, de nuestra amistad, pero también del respaldo político que estamos dando ambos gobiernos a medidas que son difíciles, que son muy difíciles, como es pues las restricciones de movilidad, el confinamiento, pero que son imprescindibles, necesarias para poder mantener a raya al COVID-19 y, por tanto, poder superar entre todos esta pandemia. Yo quiero dejarlo aquí y, por supuesto, quedo a disposición de responder las preguntas que planteen los medios de comunicación. Damos paso entonces a las preguntas por parte de la prensa. Se responderán 2 preguntas por la prensa argentina y 2 por la española. Buenas tardes, soy Ima Carretero de la cadena SER. Quería preguntarle a ambos presidentes por ese anuncio que han hecho de que quieren liderar un aumento de la producción de vacunas. Me gustaría saber qué pasos concretos piensan dar en el corto plazo para que se produzca ese salto definitivo en el acceso universal a las vacunas. Y al presidente Sánchez me gustaría conocer su opinión personal sobre la carta de Oriol Junqueras. Quería saber si considera que supone un abandono de la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña y si eso cree que facilita la justificación de la utilidad social de los indultos. Gracias. Bueno, empiezo yo. Nosotros vemos con mucha preocupación que el 90% de las vacunas que se han producido estén en manos del 10% de los países. Y eso nos parece una gran inequidad. Argentina está haciendo un enorme esfuerzo que tiene que ver con la posibilidad de empezar a la vacuna Sputnik y también avanzar con la posibilidad de producir en la Argentina la vacuna de Sinopharm. Y con eso lo que aspiramos es a poder avanzar en el trabajo que ya iniciamos con México y con AstraZeneca, de producir en la Argentina el principio activo, en México el final de la elaboración de la vacuna, que es mucho más que ponerla en un frasquito, como escuché decir ayer, y de ese modo poder colaborar a que América Latina pueda acceder lo antes posible a las vacunas que hoy le están faltando. Argentina, mientras tanto, sigue buscando acuerdos con productores. Hablábamos precisamente con el presidente Sánchez la posibilidad de buscar productores europeos que nos acerquen la posibilidad de contratar vacunas, y en eso estamos absolutamente decididos. Lo que creo es que la pandemia nos obliga a advertir que más allá de los esfuerzos que hacen los países, Europa ha donado el 50% de la vacuna que produjo a través del sistema COVAX, lo que necesitamos es un compromiso para que la vacuna sea un bien global y que la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale, se acelere y pueda llegar lo más rápido posible a cada habitante del planeta. Y creo que esto es imperioso que lo hagamos porque nos estamos dando cuenta, lo estamos advirtiendo, que efectivamente el fin de la pandemia es aplicar la vacuna y que si cuanto antes logremos ese objetivo, bueno, más fácil vamos a poder erradicar este problema. Bueno, muchas gracias, Ima, por tus preguntas. En relación con la primera, decir que a nivel de España lo que hemos anunciado a lo largo de estos últimos meses es la donación de más de 20 millones de vacunas a lo largo del año 2021 y en particular queremos donar esas vacunas al continente hermano, al continente latinoamericano. Anunciamos una primera entrega de 7,5 millones en la cumbre iberoamericana que celebramos hace ya casi un mes en Andorra y hace muy pocos días pues anunciamos también el que elevamos en torno a 15 millones de vacunas para llegar a esos 20 y tantos millones de vacunas donadas por España a lo largo del año 2021. En segundo lugar, efectivamente, como bien ha dicho antes el presidente Fernández, Europa
está planteando a través del mecanismo COVAX pues un sistema de donación que supera ya los más de 120 millones de dosis. Nosotros estamos defendiendo en el seno del Consejo Europeo que muchas de esas donaciones pues evidentemente no se den solamente a las latitudes más próximas a la Unión Europea, como pueda ser, por ejemplo, los Balcanes occidentales, que sin duda alguna es importante, y que nos fijemos en aquellos lugares donde ahora mismo, por desgracia, la COVID-19 pues está golpeando duramente, ¿no? Y en ese sentido creo que Latinoamérica pues evidentemente necesita de esa mayor dosis de solidaridad y de compromiso para luchar contra la pandemia. Y finalmente, algo que ha comentado el presidente Fernández. En realidad, nosotros desde España lo que hemos hecho ha sido sumarnos a iniciativas que previamente el presidente Fernández ha puesto en marcha, ¿no? y que además ha planteado junto con otros países como es India o como por ejemplo Sudáfrica, ¿no? Y es la liberalización de las patentes. Se estima que el mundo, según nuestras cifras, va a necesitar producir, fabricar al año en torno a 11.000 millones de vacunas, de dosis de vacunas, para poder llegar a esa inmunidad de grupo del conjunto de la humanidad. Ahora mismo las cifras apuntan a que la capacidad de fabricación que tiene el mundo se sitúa en torno a los 6.500 millones de dosis, 7.500 millones de dosis anuales. Por tanto, tenemos que dar un salto muy importante y de ahí que, a juicio del Gobierno de España, no solamente sea necesario levantar las patentes, sino que también tengamos que transferir conocimiento, transferir tecnología, agilizar la distribución de las dosis al conjunto de continentes y finalmente escalar en la capacidad de producción que tengan los distintos países para hacer frente a la vacunación de sus sociedades. En eso está el Gobierno de España, son iniciativas que hemos puesto en marcha también junto con el Gobierno de Argentina. Quiero recordar y además subrayar el papel y la aportación que hizo el presidente de Argentina en el último G20 que celebramos hace escasas semanas, y en ese sentido España va a estar siempre de la mano de Argentina para dar una respuesta solidaria a esta pandemia en el conjunto del planeta. En relación con la carta de Oriol Junqueras que me preguntabas, Inma, decir lo siguiente. Yo, a juicio del Gobierno de España, cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. En fin, creo que, y comprendo además, que pueda haber ciudadanos que tengan reparos sobre esta decisión que puede tomar el Gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos el año 2017. Las leyes de desconexión que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, el referéndum, la declaración unilateral de independencia que posteriormente fue suspendida. Comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad. Nosotros, desde luego, vamos a construir con nuestras decisiones convivencia, porque gracias a esa convivencia vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse consigo misma, que quedó fracturada como consecuencia de los hechos que ocurrieron, desgraciadamente, en el año 2017 y que yo he heredado de la anterior administración, y también, lógicamente, va a haber un reencuentro entre el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. Por tanto, cualquier paso en esa distensión es bienvenida y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. El desafío que tenemos por delante no es sino sembrar convivencia, superar la crisis que vivimos en el pasado 2017 y, en consecuencia, pese a los reparos que pueda tener el conjunto de la sociedad española, pido eso, comprensión y magnanimidad, porque sin duda alguna el objetivo merece la pena. Buenos días, Jaime Rosenberg del Diario La Nación. Hago mío un poco las preguntas que consensuamos en la sala de prensa con los colegas. En primer lugar, consultarlos por los pasos concretos que puede dar España, y España junto con la Argentina, para convencer a los países que aún no están convencidos de esta unidad Unión Europea-Mercosur. Si se puede hacer algo desde España concreto y desde la Argentina para agilizar ese acuerdo. Y en segundo lugar, si en la reunión con empresarios, consultarles
si hubo alguna inquietud o alguna duda o consultas de empresarios argentinos o de empresarios españoles por la inflación en la Argentina y por las leyes laborales de la Argentina como obstáculo para las inversiones. Muchas gracias. Pues por responder a su segunda pregunta de manera taxativa y directa, no, en absoluto, no se nos ha planteado por parte de los empresarios españoles ninguna objeción al respecto que usted menciona. Y en relación con la primera de las preguntas, quiero decirle que tanto el gobierno portugués, que ahora ostenta la presidencia de la Unión Europea semestral, como el gobierno de España, somos unos firmes defensores de la necesidad de que la Unión Europea estreche sus lazos con América Latina. Hay, no solamente con la Argentina y con el Mercosur, sino también con México, con Chile, hay acuerdos comerciales que o bien se tienen que actualizar o bien se tienen que aprobar. Hemos estado trabajando en este caso con la presidencia portuguesa de la Unión Europea en este sentido, y a nosotros nos gustaría que evidentemente se pudiera materializar cuanto antes ese acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Entendemos los reparos, las objeciones que pueda tener en este caso pues el gobierno argentino, algunos gobiernos de la Unión Europea, pero si salvamos esos escollos, y yo creo que tenemos todos voluntad de poder salvarlos, creo que podríamos estrechar los lazos, aumentar las posibilidades de desarrollo de nuestros países y, en definitiva, yo creo que crear un área comercial inédito en el mundo por su envergadura, por su dimensión y evidentemente, pues muy positivo para unas relaciones que trascienden ya no solamente lo económico y lo comercial, porque evidentemente tenemos también que estrechar relaciones geoestratégicas, geopolíticas, entre dos continentes que sin duda alguna tienen muchas más cosas que les unen de las que los separan. Bueno, como dijo bien el presidente Sánchez, no se tocó ninguno de esos dos temas. Hubo empresas, además, hay empresas que estuvieron presentes y hace décadas que están en la Argentina, con lo cual conocen la realidad de la Argentina, lo que ha tenido que vivir, del problema que está saliendo. Así que solo agradecimiento que tengo yo para con ellos, que siguen apostando al país después de los 4 años de infortunio que precedieron la llegada de mi gobierno. En lo que concierne al tema de Unión Europea y el Mercosur, bien lo ha dicho el presidente. La verdad es que todos tenemos vocación de encontrar un acuerdo. El secreto es ir resolviendo las asimetrías que existen. En la última reunión que tuve hace pocos meses, cuando visité también al presidente con el primer ministro de Portugal, Costa, planteamos la idea de empezar trabajando en algo que genera menos ruido entre la Unión Europea y el Mercosur, que es el tema climático. Hacer un acuerdo para empezar a avanzar en cómo afrontamos los problemas del cambio climático y los problemas del ambiente. Y Argentina está absolutamente dispuesta a empezar a dar esos pasos, convencido de que es empezar a fortalecer el acuerdo que tiene los problemas que tiene, no solamente en Argentina, sino también en Europa. Muchos piensan que el problema es un problema de que Argentina está obstinada en no avanzar en un acuerdo. Todos saben de mi vocación europeísta y todos saben lo mucho que respeto a Europa y valoro a Europa. Solo preservo lo que le pasa a los argentinos simplemente, y por eso pido que tengamos en cuenta las asimetrías de ambas economías para poder resolverlo. Pero el problema no solo está en Argentina, también está en países de Europa, esta es la verdad. Así que, bueno, creo que la idea que Antonio Costa me propuso fue una buena idea, que él me dijo que iba a trasladarla al seno de la Unión Europea, que se empezara a trabajar en un punto donde razonablemente no tendríamos que tener mucho debate, mucha discusión. Buenos días, soy Almudena Guerrero de Televisión Española. La primera pregunta es para los dos. Pedro Castillo ha anunciado su victoria en las elecciones de Perú antes de que finalizase el recuento. ¿Cómo reciben ese anuncio y el resultado electoral? Y en segundo lugar, presidente del Gobierno, siguiendo con Cataluña, ¿la mesa de diálogo será antes del verano? Y si estaría cómodo con Oriol Junqueras sentado en esa mesa. Y por otro lado, ¿está sopesando, está barajando una remodelación del Gobierno para iniciar una nueva etapa tras la pandemia? Y si se plantea hacerlo antes de las vacaciones. Gracias.
Bueno, respecto a la primera de las preguntas, en fin, lo que deseamos para Perú es la estabilidad, en fin, el que puedan salir de este periodo de fuerte inestabilidad que ha sufrido la sociedad peruana durante este pasado reciente, ¿no? Y por tanto, bueno, vamos a esperar a cuál es el resultado para poder pronunciarnos, ¿no? Y en relación con las otras de las cuestiones, ¿no? Sobre cuándo se va a hacer, una mesa, no se va a hacer, en fin, yo creo que lo más importante es trasladar el mensaje político. El mensaje político es la vocación que tiene el Gobierno de España, la voluntad que tiene el Gobierno de España de abrir un nuevo periodo en Cataluña. Un nuevo periodo que tiene que estar fundamentado en el diálogo, en la negociación y en el acuerdo, siempre respetando los márgenes que nos otorga nuestra Constitución, nuestra legalidad democrática, nuestra seguridad jurídica. Y en ese sentido, pues evidentemente el primer hito va a ser pues el recibir designado por el Parlamento de Cataluña, el señor Pere Aragonés, en el Palacio de la Moncloa, como mandan los cánones, si me permiten este término coloquial, y posteriormente pues veremos cuándo se tiene que celebrar esa mesa de diálogo. Y en cuanto a los componentes, pues mire, me permitirá que no me pronuncie sobre esta cuestión, porque a mí no me gusta vetar a nadie desde el punto de vista de la declaración pública. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos. Pero, insisto, creo que no empezamos bien si ahora pues en la respuesta que yo le doy es que esta persona tiene que estar o esta persona no tiene que estar. En fin, creo que tenemos que trascender estos debates, aunque entiendo que lógicamente tienen su importancia para los medios de comunicación. Y en relación con, insisto, lo importante es que demos pasos en la distensión, en la convivencia y en la superación de una crisis que fue muy importante para el conjunto de la sociedad española y para el conjunto de la sociedad catalana en el año 2017. Sobre la supuesta remodelación del Gobierno, decirle que, en fin, que el Gobierno de España y yo en particular estoy concentrado en dos objetivos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la vacunación. Ya quedan 70 días para que podamos lograr en España la inmunidad de grupo, es decir, que encontremos ese margen del 70% de la sociedad española, mejor dicho, pues ya vacunada. Por tanto, nuestras prioridades son claras. Una es la vacunación y la otra es la recuperación económica. Y lo demás, pues, ¿qué quiere que le diga? No es prioritario. Me toca contestar sobre la pregunta sobre Perú. Quiero decirles que yo celebro que la democracia se afiance en el continente, que soy de los que cree que las sociedades democráticas mejoran, funcionan mejor con más democracia. Y Perú ha resuelto con democracia, en democracia y con el voto y el sufragio popular cómo va a encarar su futuro. No he tenido la oportunidad de hablar con quien aparentemente ha resultado electo, pero si eso se confirmara, hoy mismo lo llamaría. Tengo todo el deseo de que trabajemos juntos, tengo todo el deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Tengo la firme convicción de que Perú y Argentina son dos países absolutamente hermanados, no solamente por San Martín, sino porque en tiempos más recientes, cuando tuvimos que afrontar la guerra de Malvinas, Perú estuvo al lado nuestro sin poner ninguna condición. Con lo cual, Perú es un pueblo al que queremos entrañablemente, y si el presidente Castillo resultó electo, que espere que hoy mismo lo llame para felicitarlo, saludarlo y ponerme a su disposición para trabajar junto a él. Presidente Pedro Sánchez, presidente Alberto Fernández, buenas tardes. Fernando Fraquelli, de la Televisión Pública de la República Argentina. Preguntarle, presidente Sánchez, por las inversiones. Usted hizo referencia a las inversiones de empresas españolas en la República Argentina. ¿Cuál es la situación en estos momentos y cómo ve también la posibilidad de mayores inversiones europeas en la República Argentina? Preguntarle al presidente Alberto Fernández sobre el fomento también para que los empresarios miren más a la República Argentina para sumar inversiones. Y una última pregunta para Pedro Sánchez. Presidente, ¿qué es lo que va a pasar y si España va a autorizar el ingreso de argentinos a su país vacunados con la Sputnik V? Gracias. Sí, esa es una pregunta que me han hecho y es una reflexión que
me han hecho, antes de reunirme con el presidente Fernández, he tenido ocasión de poder compartir con algunos españoles, bueno, que son ya más argentinos que españoles, o que son argentinos y tan españoles como argentinos, ¿no? Y efectivamente, esta es uno de los debates que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea, pero entiendo que aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común y, por tanto, aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, pues me atrevo a decir que, evidentemente, pues son vacunas y, por tanto, pues no tendrían que ser, digamos, un obstáculo para la movilidad entre continentes, o la entrada, en este caso, en el continente europeo, ¿no? Respecto a la primera de sus preguntas sobre la inversión española en Argentina, como decía al principio de mi intervención, nosotros hemos aprobado un tercer plan de acción de apoyo a la internacionalización de la economía española, dotado con 4.600 millones de euros. Evidentemente, para nosotros Latinoamérica es una región prioritaria, es una zona de absoluta preferencia, y en particular naciones como la Argentina, ¿no? Por ser concretos, me comentaba antes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que nos acompaña, pues que hay un programa que se llama Impact Plus, que apoya a las empresas españolas en su diversificación. El impulso a la relación entre, creo que se llama así, presidente, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y también el ICEX, que es su homóloga en nuestro país, o también la Red Ibero, que son ejemplos de nuestro compromiso para seguir invirtiendo en Argentina. Lo que quiero dejar claro es que, desde luego, la empresa española tiene mucho interés en continuar su proceso de inversión en Argentina, y creo que, además, en un momento como el actual, de recuperación económica, desde el punto de vista español siempre hemos entendido que la internacionalización es una de las vías para mejorar esa capacidad de crecimiento, ¿no? Yo finalizo con algo que antes, en mi exposición inicial, no he podido comentar, pero que para mí es en particular muy relevante desde el punto de vista sentimental y emocional, ¿no? Hoy voy a tener dos encuentros muy importantes, presidente. Uno con una representación de la importante colectividad española en Argentina. Hay más de 500.000, o en torno a 500.000 españoles viviendo en la Argentina. Vamos a estar con ellos a lo largo de la tarde de hoy. Y luego también voy a tener la ocasión, el Gobierno de España, también tan comprometido con la memoria democrática, de poder visitar el Museo de la Escuela de Mecánica de la Armada, convertido hoy en un espacio para la memoria, para la promoción y la defensa de los derechos humanos. En fin, somos dos sociedades que hemos también sufrido la barbarie de las dictaduras, y la memoria democrática es un ejercicio que tenemos que reivindicar y subrayar a diario. Y, desde luego, con mi presencia hoy en ese museo, pues también quiero reconocer y recordar la memoria de españoles que, por desgracia, también fueron víctimas de esa represión. Muchas gracias, Pedro. Estoy tratando de acordarme cuál es la pregunta que me hiciste a mí. Por las inversiones, presidente. Sí, no, bueno, yo tengo muchas expectativas. España es el segundo inversor que tiene Argentina, y tiene una historia de inversión en Argentina. Siempre valoro mucho la inversión española, porque no es una inversión financiera, es una inversión que viene a quedarse, a generar trabajo, a producir, a promover el desarrollo, a favorecer el crecimiento de la economía argentina y de la mejor calidad de vida de los argentinos. Y creo que, como les decía hoy a los empresarios, es un momento magnífico para pensar en Argentina, porque tenemos en Argentina y en España dos gobiernos que sintonizan perfectamente, que tienen una misma mirada sobre el mundo, sobre los desafíos que existen, aunque tenemos realidades distintas, obviamente, sí tenemos aspiracionalmente los mismos objetivos. Y eso facilita mucho la posibilidad de pensar en Argentina como país donde se invierte. Así que yo espero que esto que estamos empezando hoy, este anuncio que hace el presidente, muy importante para América Latina, y que una parte pueda ser derivado a la Argentina, yo lo valoro particularmente. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como país de atraer esos capitales, de mostrarles la oportunidad que representa. Hoy leía a la mañana un informe que salió ayer de la Organización de Comercio, que hablaba de que el continente latinoamericano era el segundo que más crecimiento iba a demostrar este año. Argentina está en un proceso de crecimiento económico que es importante, con lo cual poder contar con el apoyo y la inversión de empresas españolas para nosotros es muy importante. Y como creo que esta fue la última pregunta que nos hicieron,
quisiera dedicar las últimas palabras a expresar la enorme alegría que me causa, Pedro, que estés en mi tierra. Que esta es tu casa, ¿no? Es la casa de todos los españoles. Todo español sabe que la Argentina tiene las puertas abiertas para ellos. Y la verdad, la alegría y la satisfacción de encontrar en el presidente de España, en el gobierno de España, un compromiso tan fuerte como el que yo siento para que seamos capaces de construir un mundo distinto después de la pandemia, un mundo más igualitario, un mundo que atienda más a la calidad de vida de la gente, un mundo que desarrolle más la igualdad de género, un mundo mejor. Gracias a todos y todas por su tiempo. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta conferencia de prensa conjunta. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado.